Alzo la voz en medio del fuego. He crecido en una familia católica, he ido a un colegio católico, pero realmente he estado cerca de Dios en cuanto a ir a misa, a confesar y poco más, como puede ser cualquier joven con padres cristianos, con una educación cristiana. Pero en la parte laboral, digamos, desde los 16 años he estado emprendiendo, he montado diferentes negocios desde el colegio, después me fui a Madrid a estudiar la carrera con 18 años, seguí con mis negocios, estudié empresariales y relaciones internacionales, muy enfocado en la política, continué con algunos negocios y es cierto que durante esos años de la carrera, viviendo solo en Madrid, pues me alejé un poco de Dios. Nunca dejé de creer, pero sí que me alejé del día a día, bueno, pues de estar un poco más involucrado en la fe o en la espiritualidad. Y tantos más. Somos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los corazones de todos, que nos queramos siempre más. Durante esos años en Madrid conocí un nuevo movimiento que en ese momento no era nada, era un sacerdote de la obra del Opus Dei que empezó a hacer encuentros con jóvenes, muchas adoraciones, que ahora se ha fraguado en lo que se conoce como Hakuna, que es muy conocido por la música, pero va mucho más allá de la música, ¿no? Por tu iglesia que te espera a oscuras. Empecé a conocer aquello, me gustaban las maneras que tenían, sobre todo el tipo de persona que me encontraba allí, ¿no? Que era gente muy parecida a mí, gente que te encontrabas tomando una cerveza por la tarde, viernes, un fin de semana en una discoteca a lo mejor, pero igual el lunes te lo encontrabas en una adoración, te lo encontrabas en las misas de Hakuna o cantaban. A raíz de eso fui queriendo conectar con Dios un poco más, queriendo recuperar aquello que había perdido o que había dejado de lado, y lo hice poco a poco intentando entender aquellas cosas que no entendía. La verdad que Hakuna me ayudó mucho a eso y me sigue ayudando en mi camino. Yo aparte continué con mis negocios, con mis estudios, con mi vida en Madrid, siempre muy ligado a mi ciudad, a Sevilla. He estado yendo y viniendo durante ya terminada la carrera, durante los últimos años, y entonces siempre, bueno, pues ha habido épocas más alejados, épocas que he estado más cerca, y es cierto que en los últimos 4 o 5 años sí que mi vida espiritual ha ido avanzando, ¿no? Y he ido queriendo saber más, queriendo conocer más y he ido viendo que realmente no me quería alejar de esto. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Cuando alguien, un sacerdote o algún religioso me hablaba de la llamada, era algo que era un poquito incrédulo hacia eso, ¿no? Pensaba que eran cosas personales de cada uno y que no era tan radical, ¿no? Yo he podido vivir esa llamada y puedo decir que cuando Dios llama, llama y te das cuenta, ¿no? Y lo hace de una manera muy clara. Por resumirlo mucho, en octubre del año pasado, del 2024, me fui a Lourdes con la Hospitalidad de Madrid, con los enfermos, y al llegar a Lourdes me ofrecieron ser monaguillo en la misa internacional. Es en esa misa donde, sin yo quererlo, recibo lo que yo empiezo a ver como una llamada. En concreto estaba de monaguillo detrás del obispo auxiliar de Madrid, y allí empiezo a recordar con un sudor frío que Dios me lleva persiguiendo un tiempo con un evangelio, ¿no? Que es el evangelio del joven rico. Ese evangelio es una llamada, que es la que dice déjalo todo y sígueme, ¿no? Por resumirlo mucho. Entonces yo ahí me empiezo a dar cuenta que ese evangelio me persigue. Cada vez que voy a una charla se habla de ese evangelio, si voy a una adoración y cojo un papel de estos de frases bíblicas, pues siempre es ese evangelio, y me doy cuenta al principio, al comenzar esa misa. En ese momento yo comienzo a rezar internamente, en silencio. Digo, si realmente lo que quieres algo de mí, en ningún momento me imaginaba esto, si realmente quieres algo de mí, que hoy sea el joven rico. Y ante ese órdago, pues el Señor respondió y ese día el Evangelio, cuando comenzó, fue el joven rico. Bueno, supe que Dios me quería decir algo, lo que no sabía que me quería decir esto.
comencé a trabajar diferentes vocaciones, algunas de laico, otras de sacerdote, diocesano, misionero, relacionado con Hakuna de alguna manera, y en ese proceso empecé a ver que realmente bueno, pues la que creía que era la felicidad de mi vida o a lo que Dios me llamaba era el sacerdocio. Descarté las de laico, fueron meses muy difíciles, meses en los que me iba dando cuenta que Dios me estaba llamando y era algo que yo no quería, que iba en contra de lo que había planeado toda mi vida para mí. Yo soy muy niñero, me encantan los niños, he tenido diferentes novias y bueno, pues siempre he soñado con formar una familia. Entonces en esa duda vocacional pues era una lucha con Dios de decir yo no quiero esto, ¿por qué me llamas a esto? ¿No? Pero realmente me hacía ver en el trabajo espiritual o en los diferentes momentos que iba viviendo durante el año que realmente eso era lo que quería y que esa podía ser la felicidad de mi vida. Muchos me llaman loco o muchos me dicen que estoy loco. Realmente no creo que esté loco, creo que soy una persona muy normal, muy del mundo. Estoy loco por Dios, por supuesto, y lo que más miedo me da es no hacerle caso a la voluntad, no hacer caso a la voluntad de Dios. No sé si seré capaz, si no seré capaz, igual me estoy equivocando. Yo creo y estoy convencido de que esto es a lo que Dios me llama, lo veré, el seminario son muchos años, sobre todo este primer año que empiezo ahora, que es un año de discernimiento, se llama propedéutico, en el que veréis y la Iglesia verá si realmente esta vocación es real. Hay una parte muy bonita que es cuando un sacerdote se ordena, se tumba al suelo y ese momento me gusta verlo como la muerte de la persona y la resurrección en Cristo. Entonces yo estoy renunciando toda mi vida para resucitar en un nuevo Álvaro en Cristo, ¿no? y mi vida dedicada a ello. Entonces al final pues muchos amigos, familia también tienen que renunciar a mí, al día a día conmigo, al estar, estaré mucho menos. Entonces, bueno, pues están los que se han enfadado, los que lo llevan bien, los que rezan por mí, que creo que son todos, los que no lo entienden. Lo importante es que esté tranquilo y en paz, que es como estoy, y que esté decidido y convencido de saber que es a esto a lo que Dios me llama. Piedad.